a tomar, nos vemos forzados a tomar como aquellas cositas que vemos positivas de nuestros compañeros para ponerlas en práctica porque no funcionan tan bien a nosotros como profesionales. Pues yo les tenía una ponencia bastante corta, la verdad, que creo que tampoco es necesario proyectarla porque quisiera que esto fuera más que todo un conversatorio. Básicamente en la ponencia solamente son 7 diapositivas, pero pues les puedo conversar ya que Yari está bastante ocupadita y no tengo acceso No, a... déjame darte, Ajá. si quieres, Sí, porfa, para que ah, la vean. Entonces les voy explicando brevemente porque realmente no quiero cansarlos con las diapositivas, que es lo que siempre estilamos em, utilizar básicamente para nuestras presentaciones, pero sí me gustaría introducirle un poquito el tema y que vean de qué se trata. si quieres, me pides permiso para poder mandártela, que aquí en el celular ahora no sé, no encuentro dónde es que es la cosa. Permiso para compartir. No sé si puedes allá. eh, sí, mm, ya puedes. No, no, me sigue mandando el Pero- mensaje que el uso compartido no está activado. Uso compartir, compartir. Ok. Receta anfitriona. Mm, Ya. Ok, ahora sí, nos vamos entonces con la explicación breve que les tengo. Primeramente, pues me voy a presentar, creo que algunos de ustedes me conocen, pero también podemos tener personal bastante nuevo. Todos están viendo la presentación, el inicio de la presentación. Si tienen algún problema para visualizarlo, me avisan antes de iniciar. Se visualizan bien, gracias. Ok, gracias. Bueno, empezamos pues. Primeramente, mi nombre es Jocelyn Juárez. Para los que no me han visto en alguna presentación anterior con Yari, que ya he participado una vez, yo soy licenciada en enfermería. Actualmente soy la jefa de enfermería de las 13 clínicas que maneja Minimed. Y pues como les dije desde el principio, me siento bastante orgullosa de poder compartir con ustedes la experiencia, el aprendizaje, las cosas positivas, los tips que le puedan ayudar. Básicamente, pues le quiero introducir un poco sobre la organización del tiempo en enfermería. Vamos a hablarlo brevemente. Esta imagen me gustó porque tenemos mucho la costumbre de que el turno de noche, como por lo general estamos solitos en la sala, es el turno que le llamamos más explosivo. Hay unidades en las que por necesidad de servicio obviamente no hay solo una persona, sino que están acompañados, pero en la mayoría de los hospitales actualmente pues solamente es una persona y es un turno como quien dice que o todo está tranquilo o todo es corredera. Pues la organización del tiempo
en enfermería realmente es un reto que desde tiempos remotos, desde que empezamos la carrera de enfermería, que apenas éramos parteras, pues por decirlo así, pasamos a la escuela de enfermería, luego se formaban, entonces ya formalmente la enfermera siempre hemos necesitado tratar la organización del tiempo como un reto. ¿Por qué? Porque enfermería es una carrera altamente demandante. Entre los turnos rotativos, las jornadas extendidas, llámese jornadas extendidas, cuando trabajamos más de 8 horas o cuando nos toca doblar turnos, es muy fácil que el tiempo y el descanso y la vida personal de cada uno se vean altamente afectadas. Entonces, de aquí es de donde parte que una buena gestión del tiempo no solo nos ayuda a mejorar nuestra salud, nos protege nuestra salud mental, nuestro bienestar, tanto físico como emocional, también esto nos permite ofrecer una atención de calidad a nuestros pacientes. ¿Y por qué una atención de calidad? Porque si yo estoy estresada en mi turno, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, se me olvidó canalizar al paciente, se me olvidó ponerle el medicamento porque no estoy organizada, todo va a ser un caos. Al final, cuando me toque entregar ese turno, simplemente no, ni siquiera voy a saber cómo responder a las preguntas o a las dudas que puedan tener mis compañeros. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene una mala gestión de los turnos? Muchísimos, muchísimos. Y al final, pues vamos a tener un espacio como conversatorio donde vamos a hablar de esto, donde probablemente ustedes me quieran exponer algún caso, algo que les haya pasado, o simplemente yo les puedo hacer las preguntas si hay alguna persona aquí que ya está ejerciendo, que está en calidad de estudiante, que está en práctica profesional, o simple y sencillamente en el día a día, si no gestionamos bien nuestro tiempo, no nos va a ir de la mejor manera, por decirlo así. ¿Qué impacto tiene sobre nosotros una mala gestión en los turnos? La fatiga crónica, no nos vamos a concentrar fácilmente, se nos va a olvidar la cantidad de tareas que tenemos programadas. En el ejercicio de enfermería, yo me atrevería a decir que el 95% del personal de enfermería tiene muy buena memoria. Eso se llama adaptabilidad. ¿Por qué adaptabilidad? Simplemente porque por necesidad de nosotros estar a la altura o al nivel que el servicio de enfermería nos pide, nos solicita o requiere, pues nuestro cerebro tiene tantas cosas a la vez o tiene tantas tareas abiertas, por decirlo así, a la vez que nos hace tener una muy buena memoria, pero si estamos cansados, evidentemente esta memoria nos puede fallar. No dormir bien desencadena problemas. Tener sueño en una atención, en un turno, ya sea por falta de descanso, porque tengo problemas para conciliar el sueño, porque tengo alguna afectación ya a nivel de salud mental, también trae muchas consecuencias, obviamente, en nuestro día a día. Eh, la dificultad de mantener una vida social. ¿Por qué hablo primero de toda la parte personal? Porque para yo poder dar algo, ofrecer un buen servicio, yo me tengo que sentir bien. Definitivamente, si yo no estoy bien, yo no le puedo brindar al paciente una sonrisa sincera, una ayuda sincera, no le puedo dar la mano en ese momento en el que el paciente lo necesita, porque simplemente yo voy a terminar necesitando más salud mental que el propio paciente. Hay un mayor riesgo de cometer errores cuando el personal no descansa bien. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro cuerpo está tan agotado que simplemente no vamos a responder. Cae un paciente en un código azul y simplemente en el momento nos quedamos en stand-by, como quien dice, esperando a ver cómo nuestro cuerpo reacciona, perdón, o esperando bien que nuestro compañero nos diga qué tenemos que hacer, pero por nosotros mismos no podemos reaccionar porque simplemente estamos muy agotados. Si bien es cierto, esta carrera es una carrera muy demandante, como los dije desde el principio, pero también tenemos que tomar en cuenta en que si nosotros gestionamos mal nuestro tiempo personal, eso también puede repercutir en nuestro tiempo laboral y viceversa. El burnout, últimamente, y hablando con propiedad, hace poco celebramos el Día de la Salud Mental, hay reportes en los centros de salud
específicamente en el área de Panamá Oeste, y les hablo de Panamá Oeste porque es el área donde yo resido y es en el que tengo, como quien dice, un mayor control de las estadísticas. Eh, Hay demasiados reportes del personal de enfermería y del personal médico padeciendo del síndrome del burnout. Básicamente el burnout es un estado de agotamiento mental, físico o emocional que es causado por un estrés prolongado. Yo puedo estar estresada hoy, ya mañana mi turno se tornó más suave, ya mañana tuve un día libre, ya me puedo distraer, ya puedo hacer actividad física, que me ayude, como quien dice, a manejar un poco más mi vida personal. Pero si yo constantemente estoy trabajando, no tengo día libre, no tengo hora de descanso, me vuelvo muy rutinaria a la hora de realizar mis tareas cotidianas. Obviamente hay una alta posibilidad de que yo caiga en un burnout, sobre todo porque vivimos en un país donde se maneja un estrés alto. Y no solamente hablo de la parte profesional, hablo también de nuestro día a día, el costo de la vida, el tráfico, la cantidad de accidentes que vemos a diario, el impacto que tienen las redes sociales sobre nuestra salud mental. No encontramos, ya en este tiempo no encontramos absolutamente nada positivo en las redes sociales. Nada que diga, me voy a sentar 5 minutos a ver mi celular para reírme, para ver un buen meme, qué sé yo, para encontrar algo positivo, una noticia positiva. Todo es negativo, todos son accidentes, explosiones, una cantidad de cosas que terminan afectando directa o indirectamente nuestra salud mental. La sobrecarga laboral, querer ser perfectos cuando realmente no lo somos. Nosotros podemos tratar de acercarnos a la perfección, pero jamás vamos a ser perfectos. Errores siempre vamos a cometer, pero de nosotros depende al 100% que esa cantidad de errores que cometamos sea el mínimo, o bien que el error que cometemos no repercuta en la vida de ninguna persona. Esto afecta muy negativamente la salud emocional de las personas, afecta las relaciones interpersonales. Y aunque muchos no lo queramos entender en un principio, tener una mala gestión en nuestro trabajo o tener un agotamiento propio de nuestro trabajo o una sobrecarga laboral repercute en nuestras relaciones personales y viceversa. No todos tienen la capacidad de separar este tipo de relaciones. Por consiguiente, si una parte de nuestra vida se ve afectada, muchas veces la otra parte también se ve afectada. Vamos a hablar un poquito sobre la productividad y la gestión del tiempo. Empezamos por nuestra vida diaria, ¿ok? En palabras sencillas, pues cuando vivimos con papá y mamá, quizás nuestra vida es muchísimo más fácil porque a lo mejor no tenemos que hacer ciertas tareas en el hogar, a lo mejor no tenemos tantos gastos como cuando ya nos separamos de papá y mamá, a lo mejor tenemos un poco más de tiempo porque nuestra mamá, nuestro papá o algún familiar nos ayuda a gestionar algunas de las tareas que nos corresponden hacer, ya sea porque somos estudiantes o ya sea porque simplemente pues nos apoyan de esa manera. Pero, ¿qué pasa cuando yo en mi casa tengo una mala gestión de mi tiempo y me voy a un ritmo de trabajo como el que vivimos ahora y continúo teniendo una mala gestión del tiempo? Como les dije anteriormente, se ve afectado tanto la relación que yo tengo profesionalmente hablando como mis relaciones interpersonales. Entonces, es muy importante que el que no sabe gestionar su tiempo aprenda desde hoy a hacerlo. Para todo necesitamos ser organizados. La organización es la clave del éxito. Nosotros podemos ser muy inteligentes, podemos tener mucho dinero, podemos tener 300 carreras, podemos tener el doctorado en lo último que salió, cualquier cantidad de cosas, pero si no sabemos organizarnos y gestionar nuestras actividades, nuestro tiempo, nuestro día a día, nuestra vida profesional, pues créanme que todo va a ser un fracaso, porque el tiempo, el dinero no puede comprar el tiempo, lastimosamente no es así. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Utilicemos las herramientas tecnológicas que tenemos actualmente a nuestro favor, no la utilicemos en nuestra contra. Quedarnos una hora viendo el celular es perder el tiempo, a menos que estemos leyendo, que estemos viendo un artículo, que estemos buscando una información, o bien que estemos
llevando nuestra propia agenda del día a día. La manera más sencilla de nosotros poder gestionar y administrar nuestro tiempo es llevando una agenda. Usted puede hacer su agenda como a usted le guste. Yo personalmente me encanta escribir. Si yo no escribo en mi agenda, créanme que el celular jamás lo voy a ver. Si tengo notificaciones, no. A mí me funciona a lo antiguo tener mi agenda de papel, la agenda que compro y que me cuesta $5 o $6, escribir en el día a día, anotar las cosas que tengo pendiente, priorizar, obviamente, porque pues esa es otra parte que también les voy a explicar. Entre todas las actividades, perdón, que tenemos, uno también tiene que aprender a priorizar. Una de las principales dificultades con las que contamos hoy en día para gestionar nuestras prioridades son las distracciones. Y como le hablaba, el celular. Estamos frente a una era tan tecnológica que piensa que el turno se va a hacer solamente mirando el celular y realmente no es así. Suena difícil, pero es la realidad. Entonces tenemos que utilizar el celular a nuestro favor, como les dije. Estamos empezando nuestro turno. Escuchamos un diagnóstico que no conocemos. Tenemos que dominar del tema porque en cualquier momento el paciente o el familiar nos puede preguntar como profesionales de salud. La verdad es que por lo menos a mí me daría mucha pena decirle a un familiar, no, es que yo no sé, vamos a preguntarle al médico. O sea, no es lo correcto. Entonces, pues lo ideal es que eh, sepamos responderle a ese familiar o a ese paciente en cuanto a qué es exactamente lo que quiere saber o qué es lo que necesita saber. Otra de las cosas que también pues es muy importante, tratar de tener el celular en silencio cuando estamos en nuestro turno. Eso, el sonido del celular, el sonido de los mensajes sonando constantemente, valga la redundancia, también nos genera mucha distracción porque queremos estar pendiente de qué es lo que nos están diciendo y eso no es lo ideal. Aprender a decir que no. ¿Por qué aprender a decir que no? Porque si yo tengo una carga de trabajo y mi compañero tiene otra carga de trabajo, ¿por qué mi compañero me tiene que pasar su trabajo? Si al final somos un equipo y tenemos que aprender a gestionar esas prioridades que ambos tenemos. Em, Algunos eventos dispersos que a veces queremos poner como prioridad, pero que realmente no lo son. Por ejemplo, tengo turno este sábado, pero me invitaron a una fiesta. Ah, yo mejor me incapacito, me voy a mi fiesta y no hago mi turno. Pues créanme que si ustedes llevan una buena organización, ustedes podrán ir a fiesta, usted podrá ir a conciertos, usted podrá ir a todo lo que se le invite, porque eso también es Jocelyn, parte. disculpa, no se Ajá, ve la pantalla. ok, ajá, ok, ahora sí. ¿Me confirman si ahora sí la pueden ver? Sí, sí se puede ver. Ok, listo. Ajá, continuamos. Como les decía, si organizo bien mi tiempo, pues voy a poder asistir al sinnúmero de actividades que yo quiera asistir. Llevar una agenda entre las prioridades, obviamente, si es nuestra parte como estudiante, nuestras prioridades van a ser nuestras charlas, nuestros congresos, nuestras ponencias, nuestros parciales, etcétera. Pero si es nuestra parte profesional, ya nuestra prioridad va a ser nuestros turnos. Recordemos que cuando somos estudiantes, tenemos un sinnúmero de tareas que se nos dan o que se nos obligan a hacer para poder cumplir con ciertos requisitos que nos pide la carrera. Entonces, cuando yo soy estudiante, mi prioridad real debe ser cumplir con todos esos deberes. Cuando yo paso a ser profesional, empiezo en mis 2 años para poder registrarme, pues vamos a decirlo en ese orden. Mi prioridad, obviamente, como profesional de enfermería va a ser poder acogerme a todos los turnos que se me coloquen. ¿Por qué? Porque hay un ítem en la evaluación que se le hace al personal de enfermería donde habla de ausencias y tardanzas. Y eso lastimosamente afecta mucho la productividad del personal y el puntaje que se le da al personal. Entonces, tener recordatorios sobre cosas importantes, pero si yo tengo una agenda física,
tengo que verla constantemente. Todos los días tengo que estar revisándolas. Y si yo tengo una agenda en mi celular, en una tablet, qué sé yo, con alguna herramienta tecnológica, en mi reloj, etcétera, pues tener recordatorios constantes para saber que yo tengo que cumplir con X o Y cita o, ¿cómo les digo? O algo que necesite mantener como prioridad. Dentro de toda esta organización y gestión del tiempo, pues como les decía, siempre va a haber algo que yo tengo que hacer ya. Esa es mi prioridad. Siempre hay algo que, pues, es menos urgente. Yo lo planifico. Quizás puede esperar 24 horas, quizás puede esperar 12 horas. Pueden haber cosas que yo pueda delegar, como que, como por ejemplo, si yo necesito tomar una orina, vamos a hablar ya de la carrera en sí. Yo necesito medir una orina. Yo tengo apoyo del personal técnico en enfermería estando en una sala. Si yo estoy en mi día a día y hay alguna actividad que yo pueda delegar, como por ejemplo sacar mi perrito a pasear, qué sé yo, les estoy hablando de cualquier actividad que sea bastante sencilla. Ah, pero mi hermano está libre y lo puedo hacer, yo puedo delegarlo porque probablemente en ese momento, en esos 30 minutos que yo saco mi perrito, yo puedo completar una actividad que estaba dentro de mis prioridades, dentro de lo que realmente es urgente. Cosas descartadas, pues cada uno de nosotros sabe qué es lo que puede descartar en nuestro día a día o en nuestra vida profesional, pero que eso que va al cajón o eso que yo pospongo no repercuta el día de mañana en las actividades que yo tengo que seguir realizando. Aquí les voy a presentar este videito bastante jocoso que habla sobre, pues, entrega del turno, básicamente, y la enfermera que recibe el turno. Ok, ¿por qué se los traje a colación y les voy a explicar? En nuestro servicio y en nuestro día a día, vemos mucho que el que entrega el turno, perdón, el que va a entregar el turno quiere irse rápido. O sea, quiere, compañera, ya recíbeme, ya yo me quiero ir, ya se acabó mi turno, pero no vemos, no observamos que dentro de ese deseo de entregar mi turno rápido o de entregar mis actividades rápidas, yo puedo estar dejando cosas pendientes. Entonces, la que recibe el turno, muchas veces le decimos que es la compañera, que es el cuco, que es la mala, porque nos pregunta cosas. Ah, son las 12 de la noche, compañera, y usted me está preguntando por el paciente. Es que lastimosamente esa es nuestra responsabilidad y tenemos que responderle. ¿Por qué tenemos que responderle? Porque eso también es parte de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que yo tengo que tener eh, ciertas herramientas a mi favor para yo poder sacar adelante un turno de forma positiva, para que cuando llegue la compañera de la noche o la compañera que me va a recibir el turno, no tenga que hacerme ninguna pregunta, porque yo le hice un reporte o una entrega completa. Desde que yo empiezo mi turno, chicos, y apréndanse esto, siempre, y el que ya es profesional, que está aquí escuchando esta ponencia, quizás me va a refrendar lo que yo le estoy diciendo. Apréndanse siempre esto. Cuando yo empiezo mi turno, si yo entro a las 2 de la tarde, no, lo ideal no es llegar a las 2 de la tarde, lo ideal es llegar un poquito antes. Eso también es parte de mi organización. Claro, habrán días en los que pues el tráfico me quede dormido, que no debe pasar, porque si gestiono bien mi tiempo, puedo descansar, pero pues qué sé yo, el bus en el que venía se dañó y tuve que esperar que llegara otro bus, había mucho tráfico, se chocó un carro, lo que sea, y pues llego ya como quien dice, puntito a la hora o un poquito después. No es lo ideal, pero puede pasar, pero no nos acostumbremos a que eso siempre pase. Lo ideal es que yo llegue a mi turno unos minutos antes. ¿Para qué? Para yo saber con qué yo puedo contar dentro de mi turno. Y les hablo ahorita mismo del turno porque pues básicamente estamos hablando de lo que yo necesito para poder eh, gestionar de una manera adecuada el turno de enfermería. Organiza tu tiempo y primero que todo, establecer prioridades. Cuando yo llego a una unidad, sea la que sea, lo primero que yo tengo que recibir
es el carro de paro que le llamamos, pero realmente es el carro de reanimación. Revisar con qué cuento, qué me falta, qué me sobra. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar en un turno es un código azul. Entonces yo tengo que estar preparada para eso. Una vez yo recibo eso, tengo en mi poder la llave de narcóticos, que es pues lo que se estila en este tiempo, que la enfermera que va recibiendo le pide la llave, la enfermera que va llegando, perdón, le pide la llave a la que va saliendo para revisar qué tiene, qué le falta, para ver si tengo tiempo todavía de pedirlo, por si acaso se me va a acabar X o Y insumo y tengo que ir a otra sala o tengo que llamar a supervisión para que me apoye. Pues todo eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo empiezo mi reporte a las en punto, la compañera que va saliendo se puede ir rápido. Y si hace falta algo que no debería pasar, pero pues somos seres humanos y nos podemos equivocar, ya yo tengo un poquito de tiempo para que mi compañera me ayude o termine de corregir algún error que ella está cometiendo. Entonces, siempre tener como prioridad eso. Llego temprano, firmo mi lista de asistencia, reviso lo que tengo, reviso con qué cuento, doy una vuelta para ver cómo están los pacientes. Tengo sala llena, tengo X camas vacías, qué sé yo. Utiliza las herramientas de apoyo. Últimamente, pues yo tengo bastante tiempo, vamos a decir que año y medio, 2 años aproximadamente, que no gestiono, no hago una gestión dentro de una sala hospitalaria en los hospitales del gobierno, más bien la hago es en un hospital privado, en donde tenemos ciertas otras herramientas de ayuda, como la computadora, la tecnología, por ejemplo, que básicamente el reporte de turno se hace con una tablet y ya yo tengo todo lo de ese paciente en esa tablet y pues yo no tengo que anotar nada. Pues no, en el gobierno todo es anotando en papelito. Entonces, estas herramientas de apoyo que nunca van a desaparecer, ¿por qué? Porque ese es el mejor reflejo que yo tengo para saber aquí, desde el minuto en el que yo le estoy recibiendo el turno a mi compañera o desde el minuto en el que mi compañera me está entregando el turno para saber exactamente con qué cuento en la unidad. Entonces, la mejor herramienta, aunque a muchos no nos guste, aunque a muchos nos dé pereza, aunque a muchos digamos esto no me sirve de nada porque ya yo me sé todos los pacientes que hay en esta sala, nuestro mejor amigo siempre tiene que ser la tabla que utilizamos para hacer el reporte. Y por supuesto que el Cardex de enfermería. Y el Cardex de enfermería debe estar actualizado todos los días, porque el Cardex es una herramienta bendita. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Ustedes ven que llega un médico de otro servicio preguntando, oiga compañero, usted tiene X paciente aquí, préstame el Cardex. Oiga compañera, usted sabe quién está nada por boca, préstame el Cardex. Todo es el Cardex. Entonces el Cardex es como quien dice, ama el Cardex por sobre todas las cosas. O sea, el Cardex es tu mejor amigo, tu mejor herramienta, pero siempre y cuando esté actualizado, porque si no está actualizado nos va a dar información falsa. Realizar rondas continuas. No estoy hablando de quedarme 3 horas hablando con el paciente, no estoy hablando de demorarme 4 horas revisando cama por cama. Rondas continuas significa que si yo acabo de colocar todos mis medicamentos, porque todo eso tiene un tiempo, yo voy a dar la vuelta por todas las unidades para ver a qué paciente se le terminó el medicamento, a qué paciente no le está bajando, si a algún paciente se le extravasó la vena, si algún paciente necesita algo, y por supuesto darme cuenta si alguien está haciendo una reacción alérgica, algún efecto adverso a lo que yo le acabo de colocar. Siempre acostumbrarse a hacer una ronda por lo menos 5 minutos antes de que su turno termine, porque esa es la garantía que usted tiene de que usted le va a entregar un turno en regla, como quien dice, a su compañero que viene entrando. Y más si es el turno que sale en la noche y empieza la amanecida, porque muy probablemente ese compañero o compañera vaya a estar solo. Buscar apoyo en el personal técnico. Como les dije anteriormente, nosotros, el personal de enfermería maneja mucho volumen de pacientes, pero el técnico de enfermería en las unidades en donde se permite, porque en las unidades de cuidados intensivos muchas veces no se permite, el técnico es nuestro mejor amigo. El técnico no es nuestro enemigo, debe ser nuestro mejor amigo y nuestro mejor aliado, porque el técnico, mientras nosotros estamos evolucionando al paciente, estamos haciendo las notas de enfermería, estamos em,
cumpliendo con una revisión de orden, etcétera, el técnico es el que está dando la vuelta para ver qué es lo que ese paciente necesita. Y nuestra relación laboral y profesional con el técnico de enfermería también es parte de nuestra organización. Herramientas de ayuda. El reporte, como les mencioné, vamos a hacer un recorderis. El reporte, como les mencioné, sobre todo la hoja de reporte. Esa hoja de reporte tiene un porqué. Esa hoja de reporte tiene las iniciales del paciente, si el paciente tiene una venoclisis, si el paciente solamente está en vía oral, si el paciente va para un procedimiento o para un salón de operaciones al día siguiente, por ejemplo, si el paciente tiene que mantenerse nada por boca, si el paciente tiene reposo absoluto, o sea, tiene todo. Pero si yo lo sé llenar, me va a servir para todo el turno. Pero si yo simplemente tengo la hoja en la mano y voy escribiendo lo que quiera, no escribo cosas concisas ni precisas, pues no me va a servir de nada. Y muy importante, también como parte de la gestión del turno, hay un espacio en las hojas de reporte, en todos los hospitales en donde se maneja la hoja de reporte, donde dicen camas desocupadas o camas libres o camas disponibles. Esas son las camas que yo tengo para gestionar en mi turno y para ofrecerle a a los demás servicios que lo vayan a necesitar. El CARDEX, como les mencioné, siempre actualizado. Siempre, siempre, siempre debe estar actualizado. El expediente del paciente también es nuestra herramienta de ayuda. Tenemos un paciente que ya no sabemos simplemente cómo lo vamos a manejar, o un paciente complicado, quizás un paciente que no sabemos a ciencia cierta cuál es su diagnóstico. En el expediente lo encontramos, el médico le hace su hoja de evolución, tenemos estudios diagnósticos, tenemos estudios de gabinete, tenemos interconsultas, todo eso nos puede ayudar a mejorar la atención del paciente. Y por supuesto las notas de enfermería, que también son una herramienta de organización. ¿Y por qué son una herramienta de organización? Porque a todos los pacientes yo les tengo que escribir cuando yo inicio mi turno. Y cuando a mí me toca doblar turno, por ejemplo, yo tengo que continuar esas notas de enfermería, porque que yo esté doblando no significa que yo recibí al paciente a las 6 de la mañana y lo voy a cerrar a las 10 de la noche. No, porque entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche pueden pasar mil y una cosas y todo eso tiene que quedar contemplado. Simplemente yo tengo que seguir anotando y darle la continuidad de todas las reacciones, los efectos, sean positivos o negativos, que yo voy observando en ese paciente. Recordemos que las notas de enfermería, el expediente clínico en sí, es un documento médico legal. Por consiguiente, todo lo que allí está anotado es válido y lo que no está escrito no vale. Ok, aquí voy a abrir el espacio para que conversemos. Como les dije, no quería que esto fuera solamente una presentación en donde no pudiéramos conversar, interactuar, compartir experiencias, hacer preguntas, responderlas, sino que me interesa mucho que si tienen alguna duda, las podamos despejar ahora. Si quieren agregar algo, lo podamos hacer ahora. Si quieren aportar algo, alguna experiencia que tienen, alguna anécdota, etcétera, pues también lo podamos hacer. Así que estoy abierta a cualquier aportación que quieran dar. Es bienvenido, los escucho. Yo voy a empezar. Bueno, chicos, yo creo que sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Yari, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, no. No tengo muy buena señal, pero eh, ¿se me está escuchando, Jocelyn? Yo sí te Sí, escucho. Sí. Ah, sí, sí se oye. entonces, eh, yo creo que también hay que normalizar un poquito de que dentro de toda la organización pueden existir cosas que, bueno, te hicieron salir tarde del turno, ¿no? Porque son imprevistos. Lo ideal es que dentro de todos tus turnos, tú en su gran mayoría puedas salir siempre a la hora o terminar, pues, a la hora en la que se termina el turno de una manera organizada y dejando todo listo. Yo recuerdo cuando yo inicié, que
recién me gradué y fui a trabajar por primera vez y bueno, pues nos dieron la inducción después de un mes y ya nos mandaron a sala. Cuando tú te vas a sala siempre estás en el turno de 7 a 3, cuando estás iniciando, ¿no? Y yo siempre salía, el turno era de 7 a 3 y yo siempre salía a las 6 de la tarde. Siempre. O sea, era una cosa que eso pasó básicamente como un mes, pero también hay que entender de que cuando tú eres nuevo, te va a costar adaptarte, ¿sí? No vas a tener las mismas habilidades, las mismas destrezas, ¿sí? Y esas cositas hay que normalizarlas. Y no quiere decir que porque tú salgas tarde, les digo porque me pasaba, ¿no? De que yo siempre terminaba a las 6 de la tarde, ay, la lenta, pero no se veía que realmente era nueva y yo no tenía esas habilidades, esas destrezas de una enfermera ya con más experiencia, pero después de todo eso, yo me dispuse a de que todos mis turnos yo los iba a terminar a tiempo, ¿no? Y si ya sucedían cosas imprevistos, que si se dio un paro y demás, ya eso eran cosas que yo no podía controlar. Pero realmente cuando tú entras, cuando tú inicias, a veces puede ser un poquito difícil el sistema también, el apoyo por parte de otras compañeras, pero normaliza de que eres nueva y que tú poco a poco vas a ir adquiriendo esas habilidades. Al inicio tú no sabes ni cómo se diluye una cefalotina, por decirte algo, no sé. Y poco a poco tú te vas aprendiendo eso, te vas aprendiendo los goteos, ya tú sabes de que si vas a poner una venoclisis a tantas horas va a pasar en tantos cc por hora. Ya te lo aprendes sin hacer cálculo, sin hacer cálculo de dosis, metrología, y esas cosas todos las pasamos. Yo creo que aquí dentro de los que estamos en este Zoom, que somos alrededor de 30 personas, eh, hemos pasado por esas etapas y también es normal, ¿no? Básicamente eso era lo que quería comentarles y dejarles saber porque han llegado a mí mensajes de chicas que han estado esperando hasta 2 años por un trabajo y ahora que iniciaron quieren renunciar. Quieren Sí. renunciar por lo pesado que se le está haciendo, por el sistema, por la presión, por tantas cosas. Y nosotros tenemos que entender de que todo es un proceso. Todo es un proceso. Correcto. Es muy buen punto, Yari, y gracias por traerlo. Quería llegar realmente a este extremo. ¿Por qué? Porque pues yo le estoy mostrando la parte bonita, como quien dice, el mundo ideal, el mundo perfecto, pero realmente en el ejercicio de la profesión y como dice Yarisbe, desde el principio pues no todo es bonito. Entonces nosotros tenemos que, asimismo como fuimos capaces de completar nuestros 4 o 5 años de carrera universitaria, debemos ser capaces de aguantar un poquito más. ¿Por qué? eh, Nos vamos a encontrar en el servicio con personal que cree que nunca tuvo una primera vez. Y ustedes me disculpan que yo lo diga de esta manera, pero es que yo estoy tratando de traer la realidad aquí, porque si yo les maquillo y les pongo todo bonito, pues eso no es lo correcto para mí. Hay personal que cree que nunca tuvo una primera vez. O sea, hay personal literal que considera que ya nacieron graduados, que ya nacieron con todos los conocimientos que tienen hasta el momento y que nunca se van a equivocar o que nunca se han equivocado. Y esto es un error. Uno nunca debe perder la humildad. En ninguna parte de su vida se debe perder la humildad. Si yo no sé hacer algo, si no tengo la capacidad de hacer algo, si me cuesta algo, porque no todos tenemos la misma capacidad motora. O sea, algunos tenemos habilidades en unas cosas, otros tenemos habilidades en otras, y pues simplemente no nos podemos poner a compararnos con el compañero, y menos decir, ay, es que ella ya tiene años de experiencia y por eso no le cuesta. Ajá, pero hay personas que tienen años de experiencia y aún hay actividades que le siguen costando. Y eso es totalmente normal. Primero, porque no todos nacimos con las mismas habilidades motoras, como les digo. Segundo, porque al final, pues, habrán algunos que les gusta más una parte que otra. Por ejemplo, les voy a traer mi ejemplo de cuando yo estuve trabajando.
en hospital del gobierno, yo estuve en el complejo hospitalario y a mí me encantaba la parte administrativa, me encantaba. O sea, eso era algo que yo creo que pues desde que me gradué o quizás desde mi carrera en sí, ya yo lo tenía como bien implantado. Me encantaba la parte administrativa, pero tú me mandabas a poner medicamentos, por ejemplo, porque cuando me tocaba yo lo hacía y yo en menos de 2 horas te agarraba esa sala y te la destruía, por decirlo de esa manera, porque tenía mucha habilidad, o sea, era muy rápida haciendo eso, pero no era la parte que más me gustaba. Actualmente, si tengo que hacerlo, yo lo hago con mucho gusto, porque a cada parte de la enfermería, pues yo le tengo mucho amor, aunque hayan partes que no me gustan del todo, pero igual en la parte de la docencia uno tiene que ser abierto a todo, porque al final ustedes tienen que llevarse la mejor y la peor parte de cada cosa. Entonces, me gustaba mucho la administración, tenía muy buena habilidad, pero esa habilidad yo no la tuve desde que yo llegué o empecé a trabajar. Simplemente pues practicaba, practicaba, practicaba y constantemente me encontraba con personas que pues afortunadamente apoyaban mucho y nos daban esos tips de con qué puedo mezclar este medicamento, con qué no lo puedo mezclar, cómo puedo hacer esto más rápido, cómo puedo llevar un balance hídrico que a todos al principio nos da dolor de cabeza, pero que al final terminamos dominando bastante bien, porque cuando ya lo dominamos, decimos de que, oye, pero esto sí está fácil, pero todo lo que nos costó aprenderlo, porque realmente en la teoría universitaria el balance hídrico es una cosa, pero cuando nos vamos a la realidad es muchísimo más. Entonces, pues, tal cual como refleja Yari, no se sientan menos o no se sientan más porque usted sabe un poquito menos o porque usted sabe un poquito más o porque tiene menos destreza o más destreza que otro compañero. Al final todos somos profesionales, independientemente que yo tenga 10 años o usted tenga uno. ¿Qué es lo que yo debo de absorber de ese personal o de ese compañero que tiene más experiencia? Precisamente eso, la experiencia, las cosas buenas, las cosas positivas, el aprendizaje, lo que me pueda enseñar, lo que me pueda retroalimentar, pero no nos comparemos con los demás. ¿Por qué? Porque primero que todo, para el que cree en Dios, pues ante los ojos de Dios todos somos iguales. Segundo, todos pasamos por la misma carrera, el mismo proceso. Quizás uno a la hora de irse a la práctica optó por una tesis, otro se fue a la práctica profesional porque consideraba que le iba a crear ciertas habilidades y destrezas que a lo mejor no tenía, pero al final igual la práctica profesional hay que sustentarla. Entonces, tratemos de, como dice Yari, normalizar esa parte de que yo llego, quizás pase un mes, quizás pasen 2 meses y yo todavía no me sienta preparada para quedarme sola en un turno porque me cuesta hacer algo, me cuesta hacer por aquí, de repente no domino este tema, me cuesta un poquito canalizar a los abuelitos que a veces tienen venas muy frágiles, lo que sea, pero siempre la clave de todo es que usted mantenga esa humildad de decirle a su compañero, compañera, no puedo, compañera, yo no sé hacer eso, compañera, usted me puede enseñar. ¿Por qué? Porque si yo lo hago sin una guía, sin saber hacerlo, voy a cometer un error. Y estamos tratando con vidas humanas. Y aunque fuera un perrito o un gatito, igual hay que respetarlo porque eso es parte de la dignidad del ser humano. Pero siempre utilicemos a nuestros compañeros que tienen más experiencia para absorber las cosas buenas, no las cosas malas, las cosas buenas. Porque muchas veces hay compañeros que tienen experiencia y llega el nuevecito a la sala y dice, yo me voy a echar fresquito porque el nuevecito lo hace. Pues no, eso no es lo correcto. Dice Madel, Melanie, necesitaba mucho esto, muchas gracias a ambas, a la orden Melanie. Cualquiera que sea por lo que estés pasando, ya sea que estés como estudiante, ya sea que estés iniciando tu vida profesional, pues todo pasa. En algún momento vas a sentir eh, que ya puedes, que ya, como quien dice, puedes dominar las cosas, puedes dominar el tema, puedes tener la habilidad de hacerlo. Simplemente, pues como dije anteriormente, no te compares, mantén tu ritmo, mantén tu tiempo. No todos tenemos el mismo ritmo, no todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje de las mismas cosas. Recordemos que tenemos hemisferios distintos, algunos desarrollan más una habilidad que otra. Por consiguiente,
Yo no soy igual a mi hijo no es igual a mí, o sea, nos podemos parecer, pero no somos iguales, ninguno de nosotros somos iguales, todos aprendemos de maneras distintas. Entonces, al aprender de maneras distintas, lo peor que podemos hacer es compararnos con otra persona. Hola, Ok, buenas noches. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. ¿Me escuchan? sí, sí, la escuchamos. No, quería agradecerles, licenciadas, por sus palabras tan bonitas que se escuchan tan comprensibles y tan motivadoras, porque yo, bueno, apenas voy a iniciar mi vida laboral, recién me gradué de enfermería y siento que el mundo laboral de enfermería es muy difícil porque los compañeros creo que lo hacen más difícil, porque es una batalla interna que tú lidias de tu mente con tu mente, ¿no? Porque hacemos lo que ustedes dicen, solemos compararnos mucho. Ay, pero esta enfermera, mire, terminó más rápido que yo y yo llevo 2 horas medicando. Ay, ¿cuándo termino? Ya todo el mundo terminó de hacer su trabajo y yo todavía estoy aquí. Y es como una batalla, una lucha de compararte con personas que tienen como 5 o 7 años de experiencia y por mi parte a veces me cuesta entender eso. Me cuesta entender como que, hey, enfócate, tú solo apenas estás empezando, esas personas ya tienen recorrido, tienen experiencia y bueno, siento que para lograr superar esos primeros meses como enfermera tienes que tener mucha fortaleza mental. Siento que ahí está la clave y educarse, ¿no? Estudiar lo que no sabes, preguntar. Y algo que suele pasar mucho, como ustedes lo mencionan, es que a veces somos molestos para las enfermeras con experiencia porque somos muy preguntones. Pero yo a veces siento que más bruto es el que no pregunta, porque ahí es donde caemos entonces en los errores. Pero sí, gracias licenciadas por sus lindas palabras, por compartir su experiencia con nosotros. Por mi parte me da como paz saber que uno no es el único que anda lidiando con sus batallas internas al principio, sino que todos pasamos por eso. Porque hay enfermeras que, como ustedes dicen, parece que nunca tuvieron una primera vez. Pero sí, muchas gracias, licenciada. Esa era mi opinión. A la orden, Nigma. Miren, les voy a contar algo brevemente. Yo conocí a Yarisbel en el complejo hospitalario. Obviamente, a lo mejor nos vimos en algún momento en la universidad, pero pues yo por lo menos no lo recuerdo. La conocí en el complejo hospitalario en una sala, luego nos volvimos a encontrar cuando ya salimos del complejo hospitalario, nos volvimos a encontrar en una clínica donde ella me recomendó para trabajar. Y pues luego de eso hemos tenido cierto contacto, sobre todo pues porque a mí me gusta mucho la docencia, a pesar de que no soy docente, ella sí es docente y ella sí lo está ejerciendo. Yo en cambio estoy en la parte administrativa y en la parte de gerencia, pero eso no descarta en mí que en algún momento también llegue a ser docente. Y yo les voy a contar algo. Cuando yo salí del complejo hospitalario ya yo tenía aproximadamente 10 años, un poco menos de los 10 años de estar trabajando. Fue una decisión que yo tomé muy rápida, pero que hasta el momento no me arrepiento. Y ya tengo 2 años, eh, hoy es 16, el 23 de octubre cumplo exactamente 2 años. Y sí, yo me acuerdo porque en ese momento quise hacer una fiesta de feliz renuncia, pero pues por alguna razón no la pude hacer. ¿Por qué? Porque eh, yo no me siento mal, no soy mal agradecida ni siento que el complejo me hizo algún daño, al contrario. Todo lo que yo soy ahora mismo como profesional, pues se lo debo a todo el aprendizaje que obtuve en el complejo y de todos los compañeros que estaban allí. Pero ¿qué pasa? Uno cuando tiene otra visión profesional de sí mismo, pues tiene que tomar estas decisiones que a veces al principio son un poco difícil, al final uno ve la luz. Cuando yo salí del complejo, yo me fui a trabajar en otra clínica y luego se me presentó la oportunidad de gestionar, que es lo que estoy haciendo actualmente en las clínicas Minimed.
pues yo no tenía la menor idea de cómo yo iba a gestionar yo solita 13 clínicas, pero lo he hecho y lo he hecho bien. Pero cuando yo empecé allí, eso también para mí era primera vez, a pesar de que ya yo tenía 10 años de haberme graduado de enfermera, un poco más de tiempo, o sea, ya tenía casi 10 años de estar trabajando en el complejo. Entonces, eso para mí, 10 años después, también significó una primera vez. Buscar orientación, aprender, buscar herramientas, leer mucho, estudiar, porque eso también ayuda muchísimo. Obviamente, buscar ayuda en personas que ya estaban dentro de la corporación y que fueron obviamente, como quien dice, mis mejores aliados a la hora de yo aprender. Pero a mí no me dio pena decir que ya yo tenía tanto tiempo de experiencia, pero que eso que estaba haciendo por primera vez no lo sabía hacer. Entonces, asimismo, yo sé que no todos tienen el mismo pensamiento, obviamente, pues no todos somos iguales. El mundo ideal es que todas las compañeras tengamos la capacidad, o todos los enfermeros y enfermeras tengamos la capacidad de ser docentes, pero para eso existen las vocaciones. No a todo mundo le gusta la docencia, pero yo tengo fe en que en algún momento enfermería se va a transformar y lo que se está formando ahora mismo de profesional, dentro de 10, 15 o 20 años, van a hacer la diferencia. En algún momento va a pasar. Yo sé que sí. Quizás nuestro mayor tropiezo sean nuestros propios colegas que tienen más tiempo que nosotros laborando, más tiempos de experiencia que nosotros. Pero chicos, a pesar de todo, aunque como dijo la compañera, hay que tener mucha fortaleza mental y emocional a la hora de nosotros empezar. A pesar de eso, uno tiene que seguir perseverando. No podemos permitir que por otro profesional igual que nosotros, nuestra carrera se vea mermada. Y menos decir, tengo una semana y ya quiero renunciar porque no soporto a mi compañero. Pues está bien, a lo mejor no lo soporto, pero lastimosamente ese es el compañero que me va a ayudar a yo poder subir un poquito más. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Pregunten, aunque les digan groserías, aunque no les quieran contestar, aunque les hablen feo, pregunten, sigan preguntando. En algún momento, ese o esa enfermera a la que usted le está preguntando se va a ablandar. En algún momento lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros desde nuestra carrera se nos inculca que parte de los objetivos de la enfermera también es la docencia. Entonces, si bien, pues puede que no seamos docentes, unos docentes innatos, o sea, no nacemos con ese don de docencia, a lo mejor algunos lo adquieren en su día a día, pues les termina gustando después de cierto tiempo, pero nuestro deber como profesional, desde que nosotros recibimos ese diploma que dice licenciatura en ciencias de enfermería, también es aprender y también es formar nuevos profesionales. Así que no se sientan mal. Yo sé que es doloroso que un profesional igual que ustedes les hable mal, les hable feo, les hable con grosería, no les quiera contestar. Pero adivinen, el error no lo están cometiendo ustedes, lo está cometiendo aquella persona que hizo un juramento siendo enfermera y simplemente no está cumpliendo con lo que debería cumplir. Pero Sí, yo sí. buenas noches. Hola, Buenas buenas noches. noches. ¿Me escuchan? Ok, sí, Diana Cabrera, la escucho. A ver, Jocelyn, muy, muy interesante tu ponencia. Eh, Me llamó la atención algo que dijo Nigma, dice así, no sé. Yo soy docente y soy enfermera actualmente. Desempeño una supervisión administrativa eh, de las diferentes salas. Eh, Siempre le digo a mis estudiantes, no pasen de necios preguntones, de tontos sabiondos, perdón, y pregunten, porque eso le puede costar, un error le puede costar la vida a un paciente. Y el día de mañana puede ser hasta uno mismo el que esté en esa cama y necesite la ayuda. Entonces, se trata de aplicar los conocimientos que pudiste adquirir en tu capacitación profesional en una universidad. Entonces,
ponlos en práctica. Lo que no sabes, pregúntalo. Tienes a tu encargada de sala, tienes a la supervisora administrativa, tienes a la supervisora del departamento. Pregunta, aunque se disgusten, nadie nació sabiendo. Todos comenzamos por allí. Entonces no se sientan mal, traten de hacer lo mejor que puedan para que al paciente se le dé una buena atención de calidad llena de humanismo. Así que no se sientan mal, como dice Jocelyn, y todos hemos pasado por allí, así que sigan adelante. Hola, Muchas gracias. licenciada. Disculpe que la interrumpa. Quiero decir algo rapidito y de verdad que yo pienso que Dios sabe cómo hace las cosas y que definitivamente yo tenía que estar en esta exposición con ustedes escuchando estas palabras tan exactas de una situación que estoy pasando y hasta que se me corta la voz porque estoy pasando algo de que este es mi primer trabajo. Entré en abril en un colegio aquí de Panamá. Soy enfermera del colegio. Y bueno, soy sola. eh, entonces, obviamente, como al ser mi primer trabajo, he cometido errores como todos. Y creo que al ser un colegio como en el que laboran mucho personal que ya tiene muchos años laborando ahí, al llegar una persona totalmente joven, se me ha juzgado mucho por haber cometido ciertos errores. Tuve en estos días me finalizaron el contrato y la razón por la que me dijeron que me finalizaban el contrato era porque querían una persona que fuera más chispa y que tuviera más experiencia. Y una de las razones cuando yo entré a trabajar ahí fue que yo dije, este es mi primer trabajo, la verdad es que esta es mi primera experiencia, ya he tenido experiencia con niños, pero solo en mis prácticas profesionales. Entonces, obviamente, uno se siente mal porque uno siente que a pesar de todo, que haya tenido sus errores y que haya tratado de enmendarlos día con día, uno siente que ha hecho bien el trabajo que hizo. Y que lo traten de esa manera es un poco difícil y que le digan más aún eso de que necesitan a alguien con más experiencia, duele un poco esto. Y también que yo pienso que, como le dije, que yo di todo de mí en el trabajo y que otras personas también, incluso el personal también me han dicho que yo he hecho un buen trabajo, que no entiende por qué tomaron una decisión así, tan de repente. Y la verdad, aquí entre nos fue porque me avisaron de una actividad que tenía que asistir fuera de mi jornada laboral y como yo pedí un viático para poder ir a la jornada que no se me dio, que estoy en todo mi derecho de pedirlo porque era fuera del lugar de trabajo, eh, al parecer como que no les gustó y bueno, tomaron esa decisión, me mandaron un memo y me tomaron esa decisión. 2 días después me dieron la carta de despido. Entonces, obviamente, lo que digo con esto es que, obviamente, como es mi primer trabajo, la idea es conseguir siempre algo mejor y renunciar y tener un trabajo mucho mejor, ¿no? Y entonces, obviamente, sí me siento como afectada porque es mi primer trabajo y que me despidan, me siento mal. Pero bueno, con estas palabras, de verdad que me siento mucho mejor y de verdad que me han dado alivio y me han dado aliento para seguir lo que es. Bueno, ahora estoy un poco obviamente afectada por la noticia, pero me han dado aliento de verdad sus palabras para meter papeles en algún hospital o algo así. Y mientras tanto que consiga algún trabajo para seguir estudiando y esforzándome para llegar a lo que quiero. De verdad que muchas gracias. Claro que sí, Melanie. Pues lo que te puedo decir es que nunca te sientas mal ni por hacer las cosas bien, ni por decir la verdad. Si necesitan una persona que tenga más experiencia, pues tú desde el día número uno dijiste que era tu primer trabajo, entonces eso no te debe hacer sentir mal. Obviamente uno se pone muy triste, se afecta mucho porque, sobre todo porque es su primer trabajo y lo primero que uno piensa es que, wow, no di la talla, no sirvo para esto, pero eso también es parte del proceso. Simplemente ahora, pues, como quien dice, cuando me caigo, me limpio las rodillas, me levanto, sigo adelante, es lo mismo. Doloroso y todo, pero conforme pasan los días
vas a entender el por qué. Quizás no te valoraban lo suficiente, quizás no merecías estar en ese lugar, X cosas. Pero pues no te sientas mal, estás afectada, sí, es lo normal, pero no te sientas mal por decir la verdad ni por defender tus derechos como profesional. Necesitamos más profesionales que nos ayuden a valorar y a valorizar nuestra carrera, nuestra formación profesional. Mire, yo en mi ejercicio del día a día tengo que hacer constantes entrevistas a personal y me llegan personal de enfermería que probablemente se ha graduado este año, que ya tienen un año de haberse graduado, que están en esa gestión del permiso de trabajo para empezar a laborar. Y me llamó mucho la atención una chica que llegó, que trabajaba en una clínica que me voy a reservar, obviamente el nombre por temas profesionales, eh, y la clínica le pagaba $200 por mes. Cuando yo le pregunto, ¿y qué haces en esa clínica y cuál es tu jornada laboral? Yo trabajo de lunes a viernes de 6 de la mañana a 6 de la tarde, hago caja, le cobro a los pacientes, hago autorización de seguros, canalizo, tomo presión, saco muestras de sangre y las proceso, tomo muestras de orina y las proceso. Trabaja 12 horas y le pagan $200 por mes. Eso es imperdonable. Y ustedes me perdonan. Y es imperdonable que a cualquier persona que realiza cualquier actividad le paguen $200 por mes. Porque así sea que usted contrate a una persona en su casa para que le trabaje 8 horas por día y nada más les ayude a limpiar la casa, a cocinar, a cuidar a su bebé, etcétera. $200, eso no es digno para nadie. Entonces, si yo estoy empleando en una clínica que hace tal cantidad de cosas y le voy a pagar $200 a una enfermera que tiene permiso de trabajo, ni siquiera es que la enfermera no tenía permiso de trabajo, tiene permiso de trabajo. Yo entiendo, puedo entender perfectamente que todos tenemos necesidades económicas, sobre todo cuando uno se acaba de graduar, uno ya quiere ser independiente. Pero oye, entre más aceptamos que nos paguen $200 por mes, más se va a normalizar. Entonces, las leyes y las reglamentaciones que existen para enfermería en cuanto a los salarios, en cuanto a las escalas, no la vamos a hacer cumplir. Como les digo, puedo entender que hay necesidad, eso lo entiendo perfectamente, pero eso es una manera de no valorar nuestra profesión. Ok, leyendo los mensajes que están escribiendo, me quedé en Leonardo Pinto, soy estudiante de medicina, pero igual me interesa administrar mi tiempo en turnos. Pues lo mismo, Leonardo, el profesional de medicina también debe ser muy organizado, sobre todo cuando va al campo laboral como médico interno, pues se le agregan muchas actividades que no son propias de la profesión, pero que la necesita para ganar su experiencia. La enfermera ayuda muchísimo cuando el médico está empezando, porque la enfermera es la mejor aliada del médico, es la que le dice eh, quizás algunas cosas que el médico no sabe del paciente, la que siempre está pendiente, la que siempre lo llama y todo esto. Así que tu mejor aliado siempre va a ser un personal de enfermería cuando vayas a la clínica. Buenas Daily noches. Durán, ajá, te escucho, Daisy. Hola, buenas noches. Agradecida con este conversatorio porque de verdad que nos sirve tanto en la administración del tiempo y también que debemos muchas veces eh, eh, tener una manera diferente de ver a los compañeros y también ser una de las principales características de la enfermera es ser empático y a veces sabemos de que hay personas que de repente tienen un mal humor o algo por cosas que le pasan fuera, así que de repente ponernos en los zapatos de esa persona, pues, pero siempre tratando de no caer en disque porque ella me contestó mal, le voy a contestar mal, porque me dejó doblando turno, la voy a dejar doblando turno. Tratar de que vayamos haciendo la diferencia y no estar como peleando entre nosotras mismas porque eso es a lo que no nos lleva a nada, sino como que siempre tratando de ayudarnos para que, o sea, siempre se dé un buen equipo y un buen trabajo y por el bien del paciente.
Correcto, Daisy. Muy acertadas tus palabras también. La empatía. Hay un dicho que dice, el que no nace para servir no sirve para vivir. Y pues enfermería es como el mejor reflejo de esto, porque al final quien recibe por primera vez a un ser humano cuando llega a este mundo es una enfermera. Por lo general es una enfermera, pues porque también el ejercicio de la medicina permite que el médico la reciba o el ginecólogo cuando estamos en una unidad eh, que no es gubernamental y básicamente el que cuida hasta su lecho de muerte al paciente, si es intrahospitalariamente, es la enfermera. Entonces, nuestra profesión se resume en eso, servir. Y para poder servir tengo que ofrecer mucho amor, tengo que ser muy empática, eh, tengo que tratar siempre de dar lo mejor de mí, de ponerme siempre, siempre en el lugar de la otra persona, de tener esa calidez humana, de ser humana, practicar mucho el humanismo, no solamente decirlo, sino practicarlo, y que todas esas cosas se resuman en lo que yo hago en mi día a día, siempre con una buena sonrisa, siempre con un hola, ¿cómo está? ¿Cómo se siente hoy? ¿Por qué? Porque a veces el tratamiento que le manda el médico al paciente no es tan efectivo como el trato que le da el personal. A veces el paciente simplemente necesita que lo escuchen, que le hablen bonito, que le den todos los días los buenos días, que le ofrezcan un cafecito, cosas tan sencillas que a lo mejor no encuentra en su hogar y que nosotros se los podemos brindar en un servicio. Jocelyn, quería aportar a la chica que habló sobre la parte de que, bueno, que había sido despedida y que ella se sentía, bueno, mal por eso, ¿no? Es normal. Yo siempre les aconsejo de que cuando se gradúen, traten de ir a un hospital como su primera experiencia. Pero yo sé, no, no me ataquen, yo sé que ahorita las situaciones están difíciles para conseguir trabajo. Porque a un hospital, porque cuando usted le dan el permiso de trabajo, le dice que usted debe trabajar bajo la supervisión de una enfermera registrada, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esa enfermera sea la guía, la docente, para que le pueda enseñar lo que usted no sabe en el momento, habilidades, destrezas. Y estando en un trabajo donde usted está sola, acaba de graduarse, o sea, tiene que adquirir habilidades que no tiene en el momento, ¿no? Entonces, yo siempre las exhorto a que su primer trabajo sea un hospital, aparte de que también es muy importante que la enfermera pueda sacar su registro, ¿sí? Sin un registro a nivel privado o fuera de un hospital, muchas veces nos cuesta conseguir un trabajo. em, y punto, no desistas como que, ay, ya no voy a aplicar más, no voy a trabajar más, voy a dejar, ya no voy a ser más enfermera. Es una experiencia, sí, pasaron cosas, sí, pero dentro de lo que pasó, tengo que entender de que realmente yo siempre dije que era nueva, ¿no? Yo siempre dije que era nueva y esas cosas que pasaron, creo que iban a pasar porque ¿a quién le vas a preguntar? Entonces, en la clínica, en la escuela, también tiene que estar anuente que hay que darte mucha docencia. Y como estudiantes o como nuevos profesionales, también buscar las alternativas, las maneras de cómo yo me puedo seguir educando, ¿sí? Porque es cierto, hay algunas falencias en los profesionales que ahorita se están graduando. Eso no hay que tapar el sol con un dedo y por eso que ahora hay instituciones que están aplicando exámenes para poder iniciar, porque las falencias las hay. Yo que estoy a nivel docente que se pueda analizar esas cosas, sí las hay. ¿No? Dentro de lo que cabe, pero lo que llegamos a entender es que no tenemos las habilidades y las destrezas, pero sí tenemos que tener el conocimiento general y básico para trabajar, ¿no? Y eso es lo más importante. Siempre estar preguntando, investigando antes de hacer algo. Y nosotros estamos en una era donde nuestros pacientes están muy bien informados y tienen herramientas que les permiten buscar qué hacer. Entonces, sí, yo sé que en su gran mayoría, porque no quieran saber
los números de chicas que me escriben para decirme cómo se sienten. No sé por qué en la Ciudad de la Salud hay tantos renuncias, ¿sí? Y cómo se sienten y están renunciando, 3 meses, 4 meses y están renunciando. Pero como dijo la compañera, hay que tener mucha fortaleza mental y también cuidarse, ¿no? Nuestra salud mental, nuestro cuerpo, lo que comemos, todo eso tiene que ver con nuestro estado emocional, con nuestra capacidad para analizar y demás. Así que, nada, eso era lo que les quería decir. Todo es como un compendio de todas las cosas: conocimiento, cuidado, salud mental, salud integral. Tenemos que también hacer enfermeras como con un poquito más de la parte esta de cuidarse en lo que comemos, eh, entre otras cosas, ¿no? Porque a veces eso que comemos nos afecta, nos da más sueño y nos lleva a irritabilidad. Cuando trabajamos mucho, también ya llegamos al otro turno y estamos súper irritables con el paciente, irritables con los compañeros. Yo no quiero que me pregunten nada. Entonces, todas esas cosas son parte de enfermería. Así es, miren, ya para finalizar les voy a dejar algo que quiero que lo dejen ahí en su cabecita, sobre todo aquellas que están empezando en algún servicio y se sienten con muchas dificultades. Estudiar enfermería no es fácil, no es una carrera sencilla, abarca bastante tiempo, jamás la debemos comparar con medicina porque pues no tiene comparación, son dos cosas completamente diferentes a pesar de que trabajamos de la mano. Eh, pero no es justo que uno haga el sacrificio, no digo que sacrificio, hagamos la inversión, porque realmente estudiar no es un sacrificio, es una inversión. No es justo que hagamos la inversión, que nuestros padres hagan la inversión en nosotros de poder darnos lo que necesitamos para estudiar una carrera que puede durar 4 años, se puede extender a 5, porque eso depende si usted es técnico de enfermería antes de empezar a estudiar enfermería, si usted estudia de noche, si por alguna razón tiene que eh, retirar algún semestre, pues no sabemos, pero no es justo que después de toda esa inversión de dinero, de tiempo, de lágrimas, de sueño, venga un compañero a hacernos renunciar a los 2, 3 meses, 4 meses que tenemos de haber empezado. Dificultades tenemos. La semana antepasada escuché de una compañera del complejo que una de las principales dificultades por las que se está haciendo ahora un examen tan difícil, según lo que me describen, pues porque yo realmente no he tenido la oportunidad de ver el examen, es porque hay mucha deficiencia en la formación del profesional luego del COVID hacia acá. Pero no podemos generalizar, pues el personal que se graduó luego del COVID quizás le hizo falta un poquito de tiempo en cuanto a la práctica, porque la teoría eso depende de cada uno en nuestra casa, porque al final muchas clases eran virtuales. Pero si bien es cierto, y yo recuerdo perfectamente que se hizo un poco complicado hacer las prácticas en el hospital o en las clínicas, policlínicas, centros de salud, etcétera, por este tema. Pero eso, en vez de crear un conflicto interno, entre el personal que ya está en la parte docente en los hospitales del gobierno, llámese Complejo, llámese Santo Tomás, llámese Hospital del Niño, cualquier otro hospital del MINSA o de la Caja de Seguro Social, en vez de crear un conflicto, debería ser una herramienta que el personal utilice para dar capacitaciones. No hay nada mejor que yo captar una deficiencia en X cantidad de personal y transformarlo en una capacitación. O sea, simplemente 1 mes, 2 meses de capacitación. Yo necesito 40 profesionales de enfermería, por decir algo, pero yo no estoy segura de que esos 40 tengan una formación necesaria para salir al campo laboral. Entonces yo les voy a dar una retroalimentación, los voy a capacitar en lo que ellos necesitan saber y les voy a ofrecer las herramientas que ellos necesitan para salir al campo laboral con mayor seguridad y con menos errores. Esa es mi garantía, esa sería mi garantía como cabeza digamos que del equipo de enfermería, pues, de que yo voy a sacar al campo laboral profesionales que realmente están preparados. Pero es muy triste escuchar por parte de
de algunas, pues porque no se puede generalizar tampoco, por parte de algunas enfermeras formadoras dentro de estos hospitales, que ellos no quieren el personal nuevo porque el personal nuevo no sabe nada. Eso es muy triste. Al final, si usted tiene 30 años, 30, 20, 15 años, como la Miss que acaba de, bueno, que hace un rato expuso también parte de su experiencia, eso no es indicativo para nadie para decir que yo no necesito a esa persona porque esa persona no sabe nada. Enséñale, enséñale. Simplemente, el gobierno tiene la capacidad para reclutar personal y formarlo. Y se los digo con propiedad, ¿por qué? Porque en muchos hospitales del gobierno existen pequeñas carreras, educación continua. Necesito una enfermera que tenga una formación en hemodiálisis, por ponerle un ejemplo. Yo le voy a dar a esa enfermera una capacitación de 3 a 6 meses para que esa enfermera sepa utilizar todo lo que yo necesito, lo que ella necesita saber para poder prestarme sus servicios en la unidad de hemodiálisis. ¿Por qué no lo hacen con el personal que está recién graduado? Si realmente hay tanta deficiencia en el personal, ¿por qué no utilizan eso a su favor? Es más fácil decir el personal no me sirve, entonces tengo cualquier cantidad de enfermeros y enfermeras graduados y no están trabajando o se ven en la penosa necesidad de irse a lugares donde les pagan $200 por mes porque necesitan comer. Y licenciada, entonces, ¿eso qué hace? Que esa carencia que hay en las instituciones, las enfermeras que estén doblando, quizás hasta triplicando si son turnos de 6 horas, eh, y hay muchas que están agotadas, más la presión, más todo eso, y de verdad que tiene razón en capacitar a la deficiencia que hay de las nuevas estudiantes. Y quizás esas renuncias que se dan es por agotamiento tanto mental como físico. Es correcto, es correcto. Realmente hay que hacer un estudio bastante profundo en todo eso, pero lastimosamente donde está metida la parte política, muchas veces se corrompe todo el sistema. Entonces, mezclar una carrera de salud con política no es la manera correcta de llevar a cabo la salud. Y aplica para todo, aplica desde el personal médico, el personal de coordinación, el personal de enfermería, el personal técnico, para todos. Porque la política te lleva a colocar en algún puesto a una persona que realmente no va a encontrar o no se va a tomar el tiempo de buscarle solución a un problema, sino simplemente dar la cara eh, por ese puesto, o sea, estar allí solamente porque otra persona por encima de ella le está mandando a que esté allí. Buenas noches, licenciada. Eh, yo quizás o sea, quizás no, es que por lo menos en el ámbito donde yo laboro, yo trabajo en un asilo. Y con todo lo que usted dio, la charla que usted ha dado, no es muy diferente a lo que nosotros hacemos también, porque nosotros hacemos nuestra entrega de turno, llevamos nuestra hoja de informe, eh, la jefa, la dueña, también nos da herramientas a nosotras, nos capacita, siempre nos está capacitando, actualizando en el manejo del paciente. También incluso se nos dio la vez pasada una charla también con la cuestión esta del agotamiento y todo esto, porque no se crea que no es fácil tampoco, pero tampoco es difícil lidiar con pacientes geriátricos, y más si son pacientes paliativos muchas veces. Entonces, pero mi experiencia donde yo trabajo es una experiencia muy bonita, porque tenemos que tener mucha paciencia, mucho amor, mucha humildad para tratar con estos pacientes, porque a veces sufren de Alzheimer, Parkinson, demencia senil, o sea, tenemos de todo un poquito. Y por eso también se nos capacita muchas veces para poder lidiar con todo este día a día que nosotros tenemos con ellos. Y no es muy diferente a lo que ustedes hacen en su profesión de enfermería. Igual nosotras también tenemos que tomar también nuestros cursos, todas esas cosas,
y llevar un control del paciente día a día en su hoja, todos los días, toma de presión, los medicamentos, preparar nuestro carrito, preparar los medicamentos, la alimentación, porque también influye mucho la nutrición en un paciente. Como decía la licenciada Enante, una buena alimentación también tanto para el paciente como para el personal. Entonces, este conversatorio también nos ayuda a nosotras, me ha gustado mucho porque también cómo organizar nuestro tiempo. Y no es mentira nada lo que usted dice, muy ajeno, es la realidad que nosotros vivimos día a día donde yo laboro. Claro que sí, y pues hay un estudio que en algún momento me gustaría conversarlo con Yari y exponerlo, pues porque es un estudio muy interesante sobre el agotamiento mental que sufren los cuidadores del adulto mayor en etapa, cuando ya su vida está finalizando, o sea, cuando ya está en cuidados paliativos. Entonces es como la última etapa de su vida y el que está más cerca de ese adulto mayor es su cuidador, porque prácticamente es el que está 24 horas con el paciente. Y no solamente el adulto mayor, hablemos de todos los pacientes que estén en alguna enfermedad terminal o ya en una fase final de su vida. El agotamiento que sufre esa persona que se encarga de cuidarlo es, o sea, es algo que al final pues la persona termina muy afectada mentalmente, psiquiátricamente hablando también, porque pues está viendo todo el deterioro que sufre la persona y muchas veces si esa persona habla, le puede compartir sobre sus sentimientos, sobre lo que quisiera y lo que no quisiera. Y pues también dicen mucho que el que cuida a los pacientes enfermos, o sea, el cuidador o el familiar que se dedica a cuidar a su familiar enfermo, sea su mamá, su papá, su hermano, cualquier tipo de familiar, tiene que, como quien dice, tener los pantalones bien puestos porque al final ese cuidador puede terminar más enfermo que el mismo enfermo. Entonces, pues sí, esta parte también es importante. Yo sé que Yari hace muchos cursos para cuidadores y en algún momento si puedo prestarle algún tipo de apoyo en eso, pues también estoy a disposición. Pero sí, señora Gloria, es muy importante y la verdad es que es una labor ardua la que realizan todos los cuidadores. Y las capacitaciones que ustedes reciben son muy importantes porque los ayudan a actuar oportunamente ante cualquier situación que se presente con ese paciente. Es una labor que requiere de mucha paciencia, pero que da mucho amor. Ok, ¿alguien más quiere aportar? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Con mucho gusto, antes de cerrar. Ok, me pregunta Melanie, licenciada, ¿cómo podría meter papeles para laborar en alguna de las clínicas? Estoy muy interesada. Ok, Melanie, el proceso de reclutamiento en las clínicas Minimed, todo tiene su protocolo. Como en todas las instituciones públicas o privadas del país, se envían las hojas de vida a reclutamiento@minimedpanama.com. No estoy haciendo comercial, simplemente pues yo soy la que gerencia las clínicas Minimed y obviamente ella me está haciendo la pregunta por eso. Esa página es la que Recursos Humanos filtra. ¿Qué es el filtro? Básicamente que esté el diploma, que esté la hoja de vida, que esté la experiencia dependiendo del requisito que se necesita en ese momento y por supuesto que tenga su permiso de trabajo o su idoneidad. Si aceptamos personal con permiso de trabajo, pues la que está a la cabeza de las clínicas soy yo, que soy enfermera idónea y pues yo los puedo dirigir perfectamente, legalmente hablando, las puedo dirigir, las puedo orientar, pero es un proceso. Cuando hay vacantes abiertas, obviamente, entonces se revisan todas esas hojas de vida y se van llamando a los candidatos para realizarle una entrevista, pero con mucho gusto las puedes enviar a reclutamiento@minimedpanama.com. Jocelyn, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por compartir. Creo que este conversatorio era necesario. Muchas veces estamos hablando siempre de enfermería, de cómo cuidar, y no vemos esa parte emocional de muchas chicas están sintiendo en estos momentos, ¿no? Por eso te lo pedí y sabía que tú ibas a hacer
la persona ideal para eso. Creo que Gracias. dentro de todo este paso hemos pasado por diferentes rubros, no solamente a nivel hospitalario, y por eso yo quería que pudieras ser tú la presentadora de este tema que me habían pedido. Exclusivamente me lo pidieron. Los demás temas siempre han sido porque el docente o la persona puede, pero este exclusivamente me lo pidieron. Así que chicas, muchísimas gracias por estar aquí, por mantenerse. Espero poder seguir compartiendo espacios como estos, conversatorios. Y nada, gracias Jocelyn, nuevamente muchísimas gracias. Siempre a la orden, pues ya para cerrar, para finalizar, gracias a ti, Yari, también por siempre tomarme en cuenta. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, pues me pueden contactar a través de Yari. Les puedo dejar mi Instagram también en una de las publicaciones de Norscare. Si tienen algún tema que les gustaría, pues yo con mucho gusto organizo mi agenda, pues para eso estamos, y con mucho gusto les doy el tema. Algo que, es más, si necesitan un conversatorio personal, necesitamos hacer catarsis, necesitamos compartir, qué sé yo, experiencias, hacer preguntas, acláreme este tema, acláreme esta duda, pues con mucho gusto. Eso es muy bueno. Sí. Es más, Ustedes en Vitae hicieron uno de esos, en Vitae. Oye, y sí, eso fue algo que yo me quedé y dije, wow, esto como que es sí. otra cosa, de verdad, jamás en la vida lo habíamos hecho. Y yo me empecé a acordar de pacientes que tuve cuando, cuando fui estudiante, imagínate. Sí, sí. Miren, uno tiene que hacer terapia, como dice Enigma. Sí, uno tiene que hacer terapia. Es como cuando uno es madre por primera vez, madre primeriza. Uno siempre necesita otra madre primeriza para desahogarse. Pues es el mismo caso. La diferencia es que ustedes tienen una guía, que si el público más grande son profesionales que están en ese momento de inserción laboral o de reinserción laboral, porque muchas veces es que han salido de un trabajo y quieren otro, pues obviamente, o sea, podemos hacer terapia, podemos desahogarnos, podemos hablar de diversos temas o llegar a un punto en donde toquemos algún tema de salud mental, pues ya lo dio Roy, pero se pueden hablar de muchísimas otras cosas o concretar muchísimas otras cosas, porque siempre necesitamos, como quien dice, agarrarnos de la mano de otra persona que ya haya pasado por lo que nosotros estamos pasando. Wow, saludos desde Argentina, de verdad. Qué bueno que haya mucho público y hasta público internacional, Yari, de verdad te felicito. Ya sabes, está Sí, internacional. soy Bueno, internacional. chicos. Bueno, chicos, Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche y ya saben, pues cualquier cosita a la orden. chao. Chao, Chao, muchas gracias, Lice. Bueno, chao, chao. buenas Muchas noches. gracias, Un buenas placer. noches, Siempre agradecida. atento.